Hola a todos, soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio. Una vez más me gustaría, a riesgo de parecer pesado, me gustaría daros las gracias otra vez, por la inmensa acogida que le estáis dando a cada capítulo del podcast. Noto y veo por las estadísticas que cada vez se va sumando más gente al carro. Eso sin duda es que lo estáis recomendando, que al final esto solamente sirve si os gusta y el boca a boca empieza a funcionar. Esto es como me pasa en mi principal trabajo, que es el de escribidor y vendedor de libros. Entonces, simplemente daros las gracias porque sin vosotros esto no funciona. Ya no solamente sois los que estáis aquí siempre, que eso ya es maravilloso, sino que cada vez va llegando nuevos y estoy segurísimo que al final es recomendados pues por otros oyentes que os está gustando lo que se está haciendo aquí y que bueno, pues estáis contando y estáis alentando a otros a que lo escuchen, ¿vale? Entonces, daros las gracias porque al final cada semana siento muchísimas más ganas de contaros un nuevo crimen, un nuevo psicópata, un nuevo lo que sea, y hacerlo aquí a mi manera. Y la verdad que también es lo que os comenté también en el anterior, cada vez estoy más cómodo y eso es maravilloso. Entonces tengo unas ganas tremendas de continuar y eso para mí es lo que verdaderamente tiene valor de todo este proyecto. Sin más, me voy a pasar a la sección esta que me saqué de la chistera, que es la de recomendaros algo que me haya gustado mucho, algo que tenga que ver con el mundo criminal. Y lo cierto es que voy a volver con otro libro, porque al final yo soy lector también, aparte de escritor, y lo que más consumo, pues incluso más que ficción visual, es escrita. Y ahora vengo con un libro, aunque en realidad voy a recomendar toda su obra. Muchos lo conoceréis, otros tantos no, pero voy a aprovechar para meteros en su mundo, que es el mundo del escritor Santiago Díaz, escritor y guionista de muchísimas series de mucho éxito de televisión. De Santiago os voy a recomendar su última novela, que es JD, que desde luego que es una novela con un personaje muy atípico a lo que se espera de un personaje de una novela negra. Sí que está protagonizada por un policía, pero desde luego que no es el policía que esperáis. Creo que todos los escritores que siempre estamos buscando darle una vuelta de tuerca a nuestros protagonistas, que no sean los típicos, creo que Santiago lo consigue a la perfección con algo tan simple pero a la vez tan complejo que a mí la verdad que me voló la cabeza de decir, este tío es un genio por lo que ha conseguido aquí, ¿vale? En JD tenemos una novela muy cruda, muy dura, y otra vez me lo vuelve a hacer. Yo soy el típico lector, quizá por deformación profesional, que cuando lleva como mucho, fijaos lo que voy a decir, un cuarto de libro, ya sé el final. No sé por qué, pero quizás porque al final los escritores tenemos unos trucos y los vamos usando y los vamos conociendo. El cabrón, me vais a permitir la palabra, el cabrón de Santiago me engaña siempre. Es de los pocos, solamente creo que hay dos escritores sobre la faz de la Tierra. Tres, diría yo, si cojo también a Joe Nesbo, pero bueno, dos, sobre todo patrios, que me vuelan la cabeza cada vez que leo algo suyo, que son Miquel Santiago y Santiago Díaz, los dos Santiagos, ¿no? Uno de apellido y otro de nombre. Pero sí que es cierto que me vuela la cabeza porque no me espero el final que me ofrece, no lo veo venir y al mismo tiempo no tengo la sensación de que se lo haya sacado de bajo la manga de cualquier manera para sorprender. No va solamente a sorprender, es algo que tiene completamente sentido y la verdad le doy un valor enorme cuando un escritor consigue eso. Ya digo, solamente me pasa con Miquel Santiago y con Santiago Díaz. Así que nada, os voy a recomendar JD, que es su última novela, también toda su obra, la trilogía de Indira, Los Nueve Reinos, que me sorprendió muchísimo ese libro también porque... reconozco que lo cogí un poco reticente porque era un libro histórico. Yo estoy con la negra que no puedo, que no cago. Y dije, no sé si me gustará. Bueno, pues también me voló la tapa de los sesos ese libro porque al final Santiago cuenta los relata como nadie, ¿vale? Es una persona, es un contador de historias nato y eso al final se nota en cada novela que hace. Y voy a dejar de darle besos en la boca a mi querido Santiago Díaz. Él no necesita que haga esto, pero sinceramente quería y me apetecía muchísimo recomendaros su última obra y todo lo que ha escrito hasta ahora, porque es un genio. Y ahora voy a pasar al caso que traigo hoy. Hoy no traigo a un psicópata... Bueno, no sí que traigo un psicópata, pero no traigo a un asesino en serie, ¿vale? Es un crimen que me hacía ilusión traeros
porque ocurrió aquí en mi zona, ocurrió cerca de donde yo vivo, y es un crimen que yo no conocía hasta hace muy poco. Así que lo primero también es agradecer a un genio también como pocos, que es Senén Fernández, por haberme descubierto este crimen. Yo no tenía ni idea, me hizo investigar sobre él y conocer una historia que, como a mí, estoy seguro que os dejará con la boca abierta por ciertos factores. Así que nada, primero agradecer a Senén por haberme puesto sobre la pista de esto, y vengo a contaros el caso del Siruti, ¿vale? El Siruti es el apodo de una persona que fue la que cometió el crimen. El crimen se perpetró aquí en la Vega Baja del Segura, aquí en Alicante. Yo vivo aquí en esta zona, en el pueblo de San Fulgencio. Este crimen es especial en sí porque al final no deja de ser un crimen que no revestiría la grandeza de contarlo digamos, en un podcast y ponerlo como algo especial, si no fuera por ciertos factores que os voy a contar ahora, que aparte me tocaron, cuando yo lo conocí, me tocaron en una época especial y que me vino muy bien para hacer incluso hacerme promoción a mí mismo, ¿vale? Porque resulta que yo en el Quebrantahuesos, la que, al menos hasta que estoy grabando este podcast, es mi última novela publicada, tengo otra lista para publicar, pero mi última novela publicada, hablo también de este fenómeno, ¿no? De lo que se cuenta en los pueblos, ¿no? De ese folclore local que tiene también que ver con el crimen, ¿no? Creo que todos hemos escuchado, o casi todos habremos escuchado historias de crímenes que sucedieron o bien en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, cerca de nosotros, o en el pueblo de mi abuelo, o en el de mi tío, que me lo contó él cuando era pequeño. Yo al menos conozco dos casos. Yo soy de un pueblecito muy pequeño que se llama Rafal, pueblo que retrato en la trilogía de Morse, en la trilogía del No, en el que yo ya había escuchado, pues cuando era pequeño y en el colegio, esas cosas, al menos un par de crímenes. Uno de ellos lo recuerdo bastante, que era el de una persona a la que ahorcaron en un árbol, en el que se hablaba del árbol de... No recuerdo si era ese nombre que le decían, el árbol del ahorcado, o otro tipo de nombre, pero ya pasó a ese digamos, ese acervo popular, en el cual gritó que volvería, que se vengaría de todos y no sé qué. Bueno, al final es una historia que se cuenta pues para asustar a niños o no sé, ¿no? Pero bueno, que son historias que tenemos todos ya digo, de cultura, de folclore popular, ¿no? Entonces, en el Quebrantahuesos exploré eso, lo que se comentaba, para el que no haya leído la novela, también voy a hacer un poco de publicidad, que estoy aquí, de un criminal al que conocían como el Quebrantahuesos, ¿vale? El que prácticamente lo trataban como un ente, ¿no? Como un ser diabólico, un ser maligno, el cual aparece cada 40 años y mata a unas chicas y tal. Entonces, eso es lo que había, ¿no? En el pueblo de Nicolás, y él, en Caedes, y él, pues, como buen investigador, como buen policía, no cree en que al final unos asesinatos que han ocurrido sean obra de un ser mítico o místico, y él se dedica a investigar la parte que seguro que habrá humana, ¿no? Entonces yo me sentí un poco Nicolás cuando escuché este caso, porque también tiene un componente que ahora veréis, que al final incluso comprobé cómo personas del pueblo, ¿vale?, ni siquiera se atreven a nombrar el crimen porque piensan que hay un componente satánico tras él, y entonces les da miedo hablar de este caso, porque al final se ha arraigado tanto en los años, y se ha llegado a pensar que el mal estaba detrás de este crimen, que da hasta un poquito de miedo contarlo allí. Entonces me llamó mucho la atención porque sucedía igual, y entonces yo, pues como Nicolás, me sentí Nicolás, pues me dediqué a investigar qué había sucedido en realidad, ¿vale? Primero voy a contar lo que se cuenta que sucedió en San Fulgencio, en Alicante, el 31 de octubre del año, si no me equivoco, 88. ¿Vale? Se dice, ¿vale? No hay mucho más, que el relato era que 4 jóvenes que estaban, digamos, enfrentados entre sí por algún tipo de disputa, que se encontraron en el polideportivo del pueblo, y donde estaba la pista de frontón, y que también había una cancha de baloncesto y tal, una canasta, se perpetró un crimen de 2 contra 2, en los cuales a uno de ellos se le colgó, ¿vale?, de la canasta, con la barriga abierta, con las tripas fuera,
y que se hicieron cerca pues unas pintadas y unos símbolos satánicos que daban a entender que al final era pues eso, es un crimen de origen satánico en el cual pues estaban ofreciendo pues eso, pues un cuerpo a Belcebú, por decirlo de alguna manera. Que también aparte que se decía que esos dos jóvenes que eran adoradores de Satán y tal. Entonces, pero sobre todo llama la atención cómo se decía que eso, pues que estaba el cuerpo del pobre difunto colgado de la canasta con las tripas fuera y que había pues eso, símbolos satánicos en el suelo. Yo incluso llegué a escuchar que habían sido pintados con su propia sangre. Bueno, impresionante, llama muchísimo la atención. Creo que no hace falta decir mucho más para saber que algo así, cuando se empieza a comentar en un pueblo, pues llama enormemente la atención. Entonces al final pues pasa un poco lo que estaba comentando ahora, ¿no? Que se convierte en un tema tabú, que se habla, pero que se habla por lo bajini, porque da miedo que al final alguno de los jóvenes que hay allí en el pueblo les pueda pasar lo mismo, aunque hayan detenido a los culpables, porque al final si está el diablo detrás seguro que puede poseer a otro y bueno, un disparate de miedo. Entonces, ya digo, esto es lo que se cuenta que pasó, que es el componente, digamos, irreal, ¿no? de la historia, lo que se decía en el pueblo. Y yo, ni corto ni perezoso, pues a través de... Tampoco hice una investigación muy exhaustiva, al final me fui a buscar las sentencias, porque todo, al final, cuando hay una detención y hay un crimen, pues siempre hay un juicio, o suele haberlo casi siempre. Y pues detrás de ello pues hay unas sentencias y yo me fui a buscarlas, estuve también buscándolos, ayudado por una serie de policías a los que confío y que confían en mí. Estuve buscando también pues para que me orientaran en las diligencias policiales que se levantaron en el momento, los atestados, todo eso, ¿vale? Entonces, ya digo, lo que se decía que pasó fue eso, ¿vale? Aunque había muchas versiones que divergían entre que si uno tenía la tripa fuera, el otro no, pero todas estaban colgadas y todas habían dibujos satánicos y todo eso, al final pues coincidían en eso, que al final estaba Satán detrás del crimen, ¿vale? Y ahora voy a contar yo lo que averigüé. A ver, la realidad fue que se condenó a dos personas de nombre David Sempere Martínez y Javier Gil García, de 19 y 20 años de edad, respectivamente, y que ambos fueron condenados a 44 años de prisión, cada uno por el asesinato de Manuel de los Reyes Macías Gil y el asesinato frustrado de José Antonio Ramírez Andrés, ¿vale? Esta es la realidad pura y dura, ¿vale? Vamos ahora a indagar en qué sucedió. El crimen se hablaba también mucho de que sucedió el día de Halloween, porque supongo que también le daba mucha enjundia al asesinato. En realidad sucedió el 29 de octubre del año 88, en el frontón del Colegio Público José Manresa de San Fulgencio, ya digo, de la Vega Baja, en Alicante, ¿vale? Los cuatro, esto sí que se habla en la propia sentencia, los cuatro habían sido amigos y estaban enemistados desde hacía meses. Es verdad que esto también a pesar de que no fue tanto como que se pinta, sí que se tiñe también de un componente bastante oscuro. Y es que al parecer el crimen pues había sido premeditado de antes, ¿vale? No es una cosa que sucediera de modo casual, ¿vale? Sobre todo también porque se tiene en cuenta que al final el crimen se cometió pues en un lugar alejado, que se tenían las armas preparadas y que al final estaba todo pues de una manera, digamos, planificada. Pero bien, bueno, el caso es que quedaron en un pub, quedaron los dos que se fueron víctimas, aunque solamente uno de ellos murió, quedaron con uno de los dos agresores, con David, quedaron en un pub del pueblo en el cual pues ya hablaron entre ellos como que iban a hacer las paces y que se iban a fumar pues unos porros, vamos a decirlo así porque fue así. Se iban a fumar unos porros para hacer las paces, ¿vale? Cuando José Antonio y Manuel llegaron junto a David al polideportivo donde se harían esas paces y se fumarían esos porros, salió Javier, que estaba oculto, y golpeó primero a José Antonio con un palo muy grande y luego atacó a Manuel con una navaja, con un cuchillo, una navaja, no sé exactamente con qué fue con un arma blanca,
le atacó provocándole varias heridas que le causaron la muerte, ¿vale? Después de esto, los dos agresores, digámoslo así, se ocultaron, salieron por unos huertos que habían en los cuales tenían preparado una motocicleta, un Vespino de estos de toda la vida, preparado para huir. Esa fue la realidad de lo que sucedió, ¿vale? Al final es un crimen horrible porque sí que es cierto que estaba todo planeado, que al final hay factores que luego se demostraron, como que incluso habían colocado, previendo su propia huida, una tablilla sobre un azarbe para poder pasar con la moto en su huida. O sea, estaba todo muy planificado, aunque sí que es cierto que no todo pasó como ellos esperaban. Pues todo esto al parecer tenían establecido que querían matar a los dos, ¿no? Entonces, cuando salió el que estaba escondido y atacó primero con el palo, quizá el orden de las armas en las que les habían hablado que iban a usar, que era primero que usar el cuchillo para matar a los dos, pues mira, por suerte para uno de ellos no se dio. Pero sí que es cierto que quita todo el componente de ritual satánico que se le dio. ¿Por qué se le dio este aura satánica y este aura mística al asesinato? Pues supongo que fue porque su madre, la madre de uno de ellos, de los acusados, para intentar que su hijo tuviera un eximente a la hora del juicio, encontró en su casa una revista pornográfica en la cual tenía a Satán como protagonista. Algo altamente inocente, si se me permite entrar en valoración, algo altamente inocente y algo muy normal para un joven de la edad y sobre todo de los años, porque volviendo, a lo mejor os asusto ya ahora con lo que voy a contar, pero volviendo a mi caso particular, yo recuerdo que cuando era pequeño, pero estoy hablando de ser pequeño, de tener una edad de 11, 12 años como mucho, esta gente ya tenía edad para la mili. En mi caso, yo recuerdo que un compañero, aparte, notaba también muchísimo morbo el tema diabólico, el tema de Satán, porque al final lo prohibido llama. Siempre ha sido algo así como que lo que nos dicen que está mal, pues nos genera morbo y nos atrae más que lo que está bien. Eso es así, va a ser así siempre, es algo innato en el ser humano. Entonces yo recuerdo que creo que era el año 95 cuando se estrenó la peli de Alex de la Iglesia, magnífica película, El Día de la Bestia. Pues a mí, a mi grupo de amigos y a mí, pues nos entró pues un morbo por el tema del diablo, del demonio, de Satanás, pero al final era una cosa que los jóvenes, sobre todo de aquellos días en los cuales pues también estaba como mucho más prohibido hablar de Satán. No vivíamos evidentemente ninguna represión, pero sí que eran años en los que todavía no se estaba hablando muy abiertamente de temas como se habla, ¿no? Y entonces sonaban como guays, como no sé. Entonces yo recuerdo que en clase, estábamos en quinto, en sexto de primaria como mucho, un compañero y amigo, no sé de dónde lo sacaría, pero sacó un libro que se llamaba El Diablo directamente. Y recuerdo que pasó por todos los amigos que lo leímos con un interés absoluto, pero que al final son cosas de críos. Creo que ninguno de nosotros, yo al menos no, hemos cometido ningún asesinato ritualista adorando a Satán. Entonces, pues digo, que se encontrara a su madre esa revista fue algo pues totalmente inocente, más teniendo en cuenta que era porno, porque al final los jóvenes se excitan y nos excitábamos con cualquier cosa, o sea que eso tampoco tiene mucho valor. Pero bueno, la madre lo intentó como eximente porque al final, antes, sobre todo, ahora el mundo ha cambiado, ¿no? Ahora hay todo tiene mucho nombre, por suerte, porque así nos te permite también clasificar diferentes tipos de trastornos mentales, pero antes, cuando algo se escapaba un poquito, digamos, de lo racional, se tildaba como loco. Y entonces su madre, pues lógicamente la mujer intentó demostrar que su hijo estaba loco para que se evitara el entrar en una cárcel y pudiera estar en una institución. Y entonces una de las cosas que utilizó pues fue la revista porno ya digo, que en una historia aparecía Satán de protagonista. Pues es una tontería, si se me permite, pero ya digo que eso yo creo que hizo circular el rumor de que eran satánicos, de que eran satanistas y de que al final el crimen estaba envuelto en ese aura, la cual pues se fue alimentando con el paso de los años y que, como digo, al final pues todas las historias que comienzan así, todos los rumores comienzan por algo pequeñito,
pero que poco a poco se van haciendo grandes y acaban en, en grandes historias que al final no tienen nada que ver con lo que sucedió, como es el caso de este crimen del Siruti. También, volviendo al crimen en sí, es cierto que aparte de la revista se intentó de 1000 formas diferentes demostrar que los acusados pues no estaban en sus cabales. De hecho, la defensa intentó demostrar que uno de ellos se había dado un golpe de cabeza o varios golpes, creo que fue. Sí, de hecho lo tengo aquí, fue que sufría una gravísima disminución de la voluntad por 3 traumatismos craneoencefálicos sufridos en su infancia. Esto, si sois fieles seguidores del podcast, que estoy segurísimo que sí, lo escucharíais en el de Alexander Pichushkin, y en el cual pues ya hablaba también de eso, ¿no? De que muchas veces se habla de que se empieza a actuar de una manera diferente cuando una persona también sufre un traumatismo craneoencefálico que afecta a zonas en las cuales está demostrado, eso sí que es cierto, que hacen comportarse a personas que tenían un comportamiento altamente normal o que podríamos clasificar como normal a comportamientos psicopáticos, ¿vale? No voy a entrar en la valoración de esto porque creo que es un caso que por la época no se trató lo suficiente, no se estudió lo suficiente. Por la forma de actuar, claro que diría que es un comportamiento psicopático, pero no se puede tampoco hacer una valoración tan rápida sin tener más datos, ¿no? Pero bueno, que se intentó demostrar que eso le hacía actuar de forma rara, que estaban locos, pero al final no hubo ningún tipo de forma, porque se consideró que el crimen además ya tenía nocturnidad, porque fue de noche, y alevosía por lo que comento, porque lo tenían altamente preparado. Se buscó una zona alejada, uno de los agresores estaba escondido, tenían las armas preparadas, tenían el método de huida, que luego al final, no lo he contado también, pero luego tiraron el cuchillo que se encontró al tiempo, lo tiraron en una acequia de camino a Guardamar del Segura, porque ellos huyeron en dirección a Guardamar del Segura. O sea que todo estaba planificado, o sea que no fue una cosa fortuita de una reyerta que desgraciadamente acaba en una agresión, que también sucede a veces, y agresiones fatales a través de una pelea que surge en el momento. No fue así, fue algo que tenían muy estudiado. Entonces, bueno, pues simplemente quería traeros este caso por lo que comentaba, que al final como me hace gracia como una historia que fue engrosándose con el tiempo, cómo acabó siendo, pues eso, pues hay que pensarlo de esa manera, un crimen satánico en el cual hay una persona que está colgada de una canasta, con las tripas fuera, con símbolos satánicos, incluso podrían estar escritos con su propia sangre. El cómo al final, no quiero rebajarle a la simpleza de que es una reyerta premeditada, pero una reyerta entre 4 jóvenes. No quiero rebajarlo a eso porque al final es un crimen y eso no se puede rebajar ahí, pero al final te das cuenta de cómo el hablar de la gente y sobre todo pasa mucho en los pueblos. No quiero criticar a los pueblos, yo soy de pueblo, yo nací en Rafal, me crié en Rafal y vivo ahora en un pueblo, pero es cierto que sucede mucho en los pueblos, porque hablan mucho entre ellos de lo que pasó, se comenta mucho, y al final pues cómo funcionan los rumores, que empiezan por una parte y acaban en la otra, como también se ha pasado muchas veces con eso que llaman mucho el teléfono roto. El cómo acabó eso, pues una reyerta entre jóvenes que acabó de la peor manera posible en un crimen satánico y altamente oscuro. Entonces, bueno, pues este es el caso que os quería traer. Me parecía muy interesante, ya digo, porque ya aparte le tengo ese componente de cariño, entre comillas, porque no se puede tener cariño a un crimen, pero sí al hecho de que ocurriera tan cerca de mí, porque muchas veces también te hace plantearte que estas cosas solamente pasan pues o en grandes ciudades o en sitios muy alejados de ti, como que cerca no suceden crímenes. Y entonces esto me hace plantearme una cosita también que podría estar muy bien. ¿Qué tal si me escribís sobre... No quiero que me deis el caso hecho, no entendamos esto mal, ¿vale? Pero ¿qué tal si me escribís sobre un crimen que bien os haya recordado esto, ¿vale? Porque incluso una cosa que dicen que pasó y luego no sucedió, o simplemente un crimen que sucedió cerca de vosotros y que os gustaría que lo investigara y lo expusiera en el podcast, pues en esta temporada o en futuras, porque esto va a ser larguísimo, esto va a haber miles y miles de temporadas, esto no va a acabar nunca.
Bueno, pues simplemente contádmelo o en comentarios o escribirme por mis redes sociales. Ya sabéis que tenemos un podcast un Instagram del podcast que es @podcast asesinos en serio, o si lo preferís me podéis escribir a mí en mis redes sociales personales en @blasruizgrau, pues tanto en el antiguo y extinto Twitter como Instagram, como Facebook, lo que os salga de las narices. Escribidme, por favor, decidme o contadme algún caso que os haya recordado o simplemente un caso que haya sucedido cerca de vosotros y os apetezca que lo refleje aquí en las ondas. Cada vez parezco más un locutor de Onda Cero a las 4 de la mañana. Y así pues mira, pues también podemos ofrecer otro tipo de contenido, también acorde a lo que vosotros demandáis y a lo que vosotros queréis, ¿vale? Nada más por mi parte, os deseo una semana maravillosa. Volveré dentro de poco con un caso que seguro que os quitará el hipo. Soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio.